Fue un compromiso personal profundo que marcó toda su vida. Hizo sacrificios por deber. Su dedicación y entrega como monarca nunca flaquearon. Buckingham Palace acaba de confirmar noticias desgarradoras sobre la salud del rey Carlos, causando conmoción en toda la nación. Lo que comenzó como una preocupación silenciosa entre los muros del palacio, se ha convertido ahora en una historia de la que el mundo no puede apartar la mirada. Detrás de las sonrisas y de los deberes reales, hay una lucha que pocos comprenden. Una lucha que podría cambiar para siempre el rumbo de la monarquía. Mientras el mundo observa y la familia real se reúne con creciente preocupación, una pregunta resuena en todas partes. ¿Qué tan grave es la condición del rey Carlos? Esta es la noticia que ha sacudido a todos. El ambiente alrededor de Buckingham Palace se volvió repentinamente pesado, como si algo importante estuviera a punto de ocurrir. La calma habitual de los terrenos reales desapareció, reemplazada por susurros, pasos apresurados y rostros llenos de inquietud. Las personas cercanas podían sentir que algo estaba terriblemente mal. En cuestión de minutos, todos los medios comenzaron a difundir el mismo mensaje. Una actualización seria sobre el rey Carlos había sido emitida desde el palacio. Era el tipo de noticia que detiene a cualquiera, dejando al mundo en silencio por un instante antes de que el pánico se propague. El anuncio llegó sin advertencia. No fue un gran discurso ni una declaración extensa. Fue breve y conmocionante. Quienes lo escucharon sintieron una ola de incredulidad recorrerlos. Muchos pensaron que se trataba de un rumor más, de esos que circulan constantemente sobre personas famosas. Pero cuando el palacio lo confirmó, la verdad golpeó como un trueno. La salud del rey había tomado un giro peligroso, y esta vez no había manera de ocultarlo. Durante meses, se habían escuchado susurros sobre que el rey no parecía estar del todo bien. Había mostrado palidez en algunos eventos públicos y algunos notaron que parecía más cansado de lo habitual. Aún así, la mayoría pensaba que solo estaba sobrecargado de trabajo o necesitaba descanso. Después de todo, el rey había estado viajando, asistiendo a reuniones y cumpliendo sus deberes con su habitual sonrisa tranquila. Nadie esperaba que detrás de esa apariencia compuesta ocurriera algo mucho más serio. Ahora, con este mensaje inesperado, todo cambió. El palacio, que normalmente se erige con confianza y orgullo, parecía encogerse bajo el peso de la noticia. El personal se movía rápidamente de un pasillo a otro, con expresiones llenas de preocupación. Afuera, multitudes comenzaron a reunirse. Algunos rezaban en silencio, otros sostenían banderas o flores buscando mostrar apoyo. Cámaras alineadas en las calles capturaban cada momento mientras el mundo trataba de comprender lo que sucedía. Dentro de los círculos reales, los teléfonos no dejaban de sonar. Se llamaba a asesores y, según se informó, familiares se apresuraban a estar junto al rey. Cada pequeño movimiento del palacio era observado con atención. La incertidumbre en el aire era casi dolorosa. Aquellos que siempre habían admirado la calma del rey no podían evitar preguntarse qué tan grave era realmente la situación. La oficina de prensa del palacio emitió unas pocas frases breves, pero no tranquilizaron a nadie. Afirmaron que el rey estaba siendo atendido por sus médicos y que su condición era seria pero estable. Aún así, el tono de la declaración dejaba claro que no se trataba de un asunto menor. El mundo entendió que el rey estaba enfrentando algo grave. Afuera, la atmósfera estaba cargada de emociones. Los turistas que habían llegado para tomar fotos permanecían en silencio, con las cámaras bajadas. Los ciudadanos británicos, que habían crecido observando los altibajos de la familia real, sentían ahora una profunda tristeza. Algunos comentaban que nunca imaginaron ver un día así tan pronto. La idea de perder a su monarca parecía demasiado pesada para contemplarla. En redes sociales comenzaron a llegar mensajes de afecto y preocupación desde todos los rincones del mundo. La gente compartía fotos, palabras amables y recuerdos de la bondad del rey. Líderes mundiales enviaban sus pensamientos, mientras la nación esperaba un nuevo comunicado. En los hogares, la televisión permanecía encendida, sintonizando a reporteros reales que hablaban en voz baja, cuidando cada palabra. Para quienes habían seguido la vida del rey, este momento se sentía profundamente personal. Siempre había sido visto como un pilar de estabilidad en tiempos inciertos. Desde sus primeros años como príncipe de Gales hasta la coronación, el rey Carlos había llevado su deber con dignidad silenciosa. Pero ahora, ese mismo hombre enfrentaba su desafío más duro, y quienes lo habían observado durante años no podían evitar sentirse parte de su lucha. La noche caía sobre Londres, pero nadie estaba listo para dormir. Las luces de Buckingham Palace brillaban más de lo habitual, como si el edificio mismo estuviera de guardia.
A medida que el reloj pasaba la medianoche, los reporteros continuaban actualizando la historia. Aunque no surgieron nuevos detalles, el palacio permaneció en silencio tras el anuncio inicial, dejando a todos especulando y esperando. Los médicos vigilaban de cerca al rey, y se informó que la familia permanecía a su lado. Cada minuto que pasaba se sentía como una hora, alargando la tensión. Nadie sabía qué ocurriría después, pero algo era evidente. La nación contenía la respiración. La salud del rey siempre había sido un asunto privado, pero ahora era una preocupación compartida por todo el país. La gente rezaba, observaba y aguardaba, susurrando la misma pregunta en sus corazones. ¿Se recuperará el rey? ¿O esto marcará el inicio de un capítulo que nadie estaba preparado para enfrentar? Tras los grandes portones de Buckingham Palace, donde la historia siempre ha vivido en susurros, la verdad sobre la condición del rey se había ido desarrollando silenciosamente durante semanas antes de que el mundo escuchara una palabra. Mientras los jardines del palacio florecían y los guardias permanecían firmes en sus uniformes rojos, algo mucho más frágil ocurría dentro de los muros reales. El rey, que siempre había llevado la corona con gracia, libraba una batalla silenciosa que solo su círculo más cercano conocía. Comenzó de manera tan sutil que incluso quienes estaban más cerca de él no percibieron de inmediato la gravedad. Había mañanas en que parecía más cansado de lo habitual, cuando el brillo en sus ojos se apagaba un poco antes de lo esperado. Lo atribuía al agotamiento, el precio de interminables deberes reales, reuniones y ceremonias. Pero con el tiempo, quienes lo rodeaban empezaron a notar cambios que no podían ignorar. Sus pasos se volvían más lentos, su voz, antes firme, a veces titubeaba durante largos discursos, y su energía habitual se desvanecía detrás de una sonrisa calmada que intentaba ocultar demasiado. Camila, que había estado a su lado en cada desafío desde la coronación, fue la primera en percibir que algo iba profundamente mal. Notó cómo pausaba la respiración tras extensos compromisos, cómo su apetito disminuía y cómo, incluso en momentos tranquilos, una expresión de malestar cruzaba su rostro. Ante el mundo, parecía el perfecto ejemplo de estabilidad real, pero en privado, su salud se deterioraba de formas que nadie podía ver. Médicos eran llamados discretamente, entrando por accesos traseros para no atraer atención. Sus rostros contaban una historia antes incluso de hablar. El rey necesitaba descanso. Descanso real, no un día libre ocasional, sino una pausa del ritmo implacable de la vida real. Aún así, él se negaba. El deber siempre había sido primero, incluso antes que él mismo. Continuaba con compromisos públicos, sonriendo para las cámaras, recibiendo invitados y estrechando manos de quienes lo admiraban. Pero tras bambalinas, su cuerpo se debilitaba. Cada aparición lo dejaba exhausto, y cada noche sus médicos lo monitoreaban de cerca, ajustando medicación y exhortándolo a reducir el ritmo. Insiders del palacio susurraban que incluso durante cenas privadas, parecía ausente, perdido en pensamientos que llevaba demasiado pesados para compartir. El palacio, conocido por su silencio y discreción, trabajaba incansablemente para mantener todo en secreto. Las actualizaciones oficiales solo hablaban de controles rutinarios y fatiga leve, cuidadosamente redactadas. Nada de esto dejaba entrever la gravedad real. Incluso algunos asistentes reales desconocían la verdad completa, pero los susurros siempre encuentran la manera de escapar. Pronto comenzaron a circular rumores entre el personal. La salud del rey era más frágil de lo que nadie admitía. En los momentos lejos de las cámaras, el propio rey comenzó a enfrentar lo que había tratado de negar durante meses. Sabía que su cuerpo ya no era tan fuerte como antes, y la presión constante de sus responsabilidades reales lo estaba desgastando. Había días en que despertaba con dolores que no cedían, días en que incluso leer sus informes le resultaba agotador. Sin embargo, su sentido del deber, esa misma cualidad que había definido toda su vida, no le permitía detenerse. Los más cercanos intentaban persuadirlo de tomar un respiro, pero el rey simplemente sonreía, agradecía la preocupación y continuaba. Era como si temiera que reducir el ritmo fuera una admisión de derrota. Sin embargo, tras las puertas cerradas, su lucha se volvía cada vez más difícil de ocultar. En momentos tranquilos, Camila se sentaba junto a él, tomándole la mano, esforzándose por no mostrar su preocupación. Había visto el precio que su rol le había cobrado, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Ser rey le había brindado orgullo, pero también una presión interminable. Los ojos del mundo siempre estaban sobre él, juzgando, cuestionando y esperando perfección de un hombre que, en el fondo, solo era humano. Los médicos comenzaron a acudir al palacio con mayor frecuencia.
Ajustaban tratamientos, controlaban su presión y revisaban su corazón. Sus visitas se programaban a horas inusuales para que la prensa no lo notara. Cada encuentro terminaba con la misma expresión seria. El rey necesitaba apartarse de la vida pública, al menos por un tiempo. Pero incluso entonces él se resistía. Hablaba de su pueblo, de la promesa de servir y del deber que su madre había llevado hasta sus últimos días. No podía imaginar hacer menos. Dentro del palacio, la tensión crecía. El personal fue instruido para prepararse ante cambios en la agenda, aunque pocos sabían el motivo real. La seguridad se reforzó alrededor de los aposentos privados del rey y menos personas tenían acceso. Solo los asistentes más confiables, los médicos y la familia inmediata podían acercarse. El silencio sobre su estado de salud se volvió más denso, casi asfixiante. El príncipe William y la reina Camila se reunieron en privado varias veces, discutiendo cómo apoyarlo sin alarmar al público. Ambos sabían cuánto valoraba el rey su posición y cuánto temía parecer débil. Pero con el paso de los días, se hizo evidente que fingir que todo estaba bien ya no era posible. Una mañana, cuando el rey tuvo dificultad para levantarse de la cama, Camila comprendió que ya no podían mantener esto en secreto. El médico que lo atendió ese día permaneció más tiempo de lo habitual, hablando suavemente con ella en otra habitación. Al regresar junto a su esposo, sus ojos estaban enrojecidos, aunque trató de sonreír. La decisión se tomó. El palacio tendría que hacer un anuncio pronto. En los días siguientes, la agenda del rey se vació discretamente. Se pospusieron compromisos públicos o se delegaron a otros miembros de la familia. Observadores reales comenzaron a preguntar por qué había desaparecido del ojo público. El palacio ofreció explicaciones simples: descanso, tiempo personal, controles médicos. Pero detrás de ese tono calmado, se gestaba un esfuerzo ansioso por manejar tanto la salud del rey como la reacción del público. La verdad era que su enfermedad había alcanzado un punto crítico. Los médicos temían que el estrés diario empeorara su situación. Ahora era atendido las 24 horas, con el equipo médico monitoreando cada signo de mejora o deterioro. Su familia pasaba más tiempo a su lado y las conversaciones se volvían más silenciosas y pesadas, llenas de un miedo silencioso que solo quienes aman de verdad pueden comprender. Camila permanecía constantemente cerca de él, a menudo leyendo en voz alta para hacerle compañía o compartiendo historias suaves para aliviar su mente. El príncipe William lo visitaba con frecuencia, llevando pequeñas notas y fotos de los nietos, con la esperanza de levantar su ánimo. Incluso el príncipe Harry, lejos del palacio, habría intentado comunicarse en privado, expresando preocupación y su disposición a regresar si era necesario. La familia real, a menudo separada por el deber y la distancia, se unía ahora por la preocupación. Dentro de esos muros el tiempo parecía diferente, más lento, más incierto. Cada día se medía no en reuniones ni ceremonias, sino en actualizaciones médicas y momentos de descanso. A pesar de su condición, el rey seguía preguntando por su pueblo, por asuntos de Estado y por sus responsabilidades. Su determinación de mantenerse involucrado sorprendía a quienes lo rodeaban. Aunque su cuerpo se debilitaba, su sentido del deber no flaqueaba. Pero fuera, los rumores crecían. Los reporteros empezaron a cuestionar la versión oficial. Al notar inconsistencias en los comunicados del palacio, señalaron que ciertos eventos planeados habían sido cancelados discretamente y que el rey no había sido visto en público durante semanas. La especulación se disparó y pronto el mundo sospechó que la situación era mucho más grave de lo admitido. Cuando finalmente el palacio emitió su comunicado, el que sacudió a la nación, no era el inicio de la historia, sino el punto en que el secreto ya no podía mantenerse. Detrás de aquel anuncio cuidadosamente redactado, había meses de sufrimiento silencioso, interminables visitas médicas y una familia tratando de proteger tanto a su ser querido como la dignidad de la corona. A medida que la noticia se difundía, el palacio se convirtió en un lugar de silencio y movimiento. La seguridad se reforzó aún más, los visitantes se limitaron y solo la familia más cercana podía acceder a los aposentos del rey. Los médicos trabajaban en turnos, su presencia era ahora constante, cada pequeño avance generaba esperanza, cada retroceso, temor. Para quienes servían al rey, este era el periodo más difícil que habían presenciado. Él no era solo su monarca, sino un hombre a quien respetaban profundamente, un hombre que había dedicado su vida al servicio y ahora enfrentaba su desafío más personal. Cada persona en el palacio, desde los asesores principales hasta los empleados más discretos, compartía la misma esperanza, que se recuperara. Pero a medida que los días pasaban,
Quedaba claro que la lucha estaba lejos de terminar. La condición del rey, aunque descrita como estable, seguía siendo frágil. Tras las cortinas del palacio, la familia se aferraba a la fe mientras se preparaba para lo que pudiera venir. El peso del momento caía con fuerza sobre todos, especialmente sobre el príncipe William, que comenzaba discretamente a asumir más deberes oficiales. No era un anuncio formal todavía, pero estaba claro que se estaban haciendo planes silenciosos por si ocurriera lo peor. El palacio permanecía orgulloso e imperturbable, pero quienes estaban dentro conocían la verdad. La monarquía se encontraba en terreno incierto. Al caer la noche sobre Londres, los susurros recorrían los pasillos, no de rumores ni de grandeza, sino de oración. Todos esperaban que el rey saliera adelante, pero en lo profundo, todos lo sentían. Los vientos del cambio volvieron a soplar. Mientras el mundo aguardaba respuestas, surgía una nueva pregunta, que pronto definiría los días venideros. Si el rey ya no podía cargar con el peso de la corona, ¿quién estaría listo para liderar cuando llegara el momento? Dentro del hogar real, los pasos silenciosos reemplazaban el bullicio habitual del personal. Cada rincón de Buckingham Palace estaba envuelto en un silencio pesado, más elocuente que cualquier palabra. La familia, que ante las cámaras siempre parecía calmada y firme, enfrentaba algo que no podían controlar. Detrás de esos altos muros, los corazones se rompían en habitaciones privadas donde el amor y el miedo se entremezclaban. La reina Camila casi no había dejado el lado del rey desde que los médicos dieron su primera advertencia. Su rostro sereno en público siempre fue un símbolo de fuerza, pero en privado mostraba profunda preocupación. Aún así, ella se negaba a descansar. Pasaba los días vigilando a su esposo, asegurándose de que comiera, tomara su medicación y descansara cuando podía. Cuando la condición del rey empeoraba, se sentaba a su lado, tomándole la mano y susurrándole palabras de consuelo que solo él podía escuchar. Para el mundo, seguía siendo la reina, elegante, serena y en control. Pero para quienes la conocían de cerca, era simplemente una esposa aterrada ante la posibilidad de perder al hombre que amaba. El príncipe William cargaba su peso de manera distinta. Como heredero al trono, su deber siempre había sido prepararse discretamente para su futuro rol. Pero ahora, ese futuro parecía demasiado cercano. Comenzó a asumir más responsabilidades reales: reuniones con funcionarios, revisión de documentos de Estado y asistencia a compromisos que su padre ya no podía atender. Cada nueva tarea venía acompañada de un dolor silencioso, recordándole que estaba entrando en la sombra de su padre antes de lo que nadie deseaba. Había momentos en que William se detenía, contemplando desde la ventana de su oficina el horizonte de Londres, con expresión pensativa y distante. Quienes lo observaban decían que poseía la misma fuerza silenciosa que su padre, ese mismo sentido del deber mezclado con emoción. Pero en el fondo, William no pensaba solo como futuro rey, pensaba como hijo, esperando que su padre se recuperara mientras se preparaba para lo que podría suceder si no lo hacía. La princesa Kate se convirtió en su pilar de apoyo. Aunque permaneció fuera del ojo público durante esos días difíciles, era su mayor fuente de calma. Mantenía la rutina de los niños constante, tratando de protegerlos de la preocupación que se había extendido por la familia. Por las noches, cuando las luces del palacio se atenuaban, ella y William se sentaban juntos en silencio, conscientes de que sus vidas podían cambiar para siempre. El príncipe Harry, aunque lejos de Londres, también sintió el impacto. A pesar de la distancia y la tensión acumulada entre él y la familia real, la noticia del deterioro de la salud de su padre le llegó como un viento frío. Quienes estaban cerca de él comentaron que se encontraba profundamente afectado. Hizo llamadas a su hermano y al personal del palacio, ofreciendo regresar si era necesario. Por primera vez en mucho tiempo, no se trataba de deberes reales ni historias de prensa. Se trataba de la familia, de un hijo preocupado por su padre. En Windsor, la princesa Ana trataba de mantenerse fuerte como siempre. Conocida por su calma y lealtad, visitaba con frecuencia al rey, controlando sus emociones con firmeza. Se aseguraba de que todo dentro del palacio funcionara con normalidad y de proteger la privacidad de su hermano. Pero ni ella podía ocultar la tristeza en sus ojos al salir de la habitación del rey. Cada visita parecía dejarla más callada que la anterior. En toda la familia había un entendimiento tácito. Cualquier desacuerdo previo carecía de importancia. Títulos, deberes y diferencias se desvanecían. Eran simplemente una familia observando a alguien que amaban enfrentarse a una lucha difícil. Al mismo tiempo, el mundo exterior se volvía inquieto. Los reporteros aguardaban cerca de las puertas del palacio,
con cámaras apuntando a cada coche que entraba o salía. La gente de Gran Bretaña se reunía en gran número, dejando flores, cartas y oraciones en las rejas. Ya no se trataba solo de la enfermedad del rey, se trataba del vínculo emocional entre la familia real y la nación. Dentro del palacio, Camila se aseguraba de que los mensajes de buenos deseos llegaran al rey. Aunque estaba débil, escuchaba con atención, a veces esbozando una leve sonrisa al recibir palabras amables de su pueblo. Eso le recordaba cuánto lo amaban y la importancia de la corona para quienes lo admiraban. Estos pequeños momentos le daban fuerza, incluso cuando su cuerpo se sentía frágil. Con el paso de los días, la familia real empezó a encontrar consuelo entre ellos. William y Camila se reunían a menudo para discutir actualizaciones de los médicos, mientras Ana coordinaba con el personal para mantener la calma y el orden. Incluso el mensaje discreto de apoyo de Harry aportaba un pequeño alivio al rey, quien siempre anheló armonía entre sus hijos. Sin embargo, el temor a perderlo se sentía en cada habitación. Los médicos continuaban monitoreando su condición, y sus rostros mostraban la gravedad de la situación. Cada informe diario determinaba el ánimo de la familia. Algunos días traían esperanza, otros un silencio pesado. Camila, aunque agotada, mantenía una actitud valiente ante quienes la rodeaban. Recordaba a la familia mantenerse positiva, incluso cuando su propio corazón se rompía. Su cuidado por el rey nunca flaqueó. Pasaba largas horas junto a su cama, a veces quedándose dormida en una silla, con la mano aún reposando suavemente sobre él. Para ella, esto ya no tenía que ver con la corona o la mirada del mundo. Se trataba simplemente de amor y del miedo a decir adiós. William, por su parte, se sentía dividido entre dos mundos, su deber de servir y su deseo de estar junto a su padre. Cada reunión parecía una distracción de lo que realmente importaba. Aún así, comprendía lo que su padre habría querido, que se mantuviera firme, liderando con fuerza y poniendo la monarquía por encima de su propio dolor. Ese pensamiento lo sostenía. A pesar de la tristeza que impregnaba el ambiente, surgía un silencioso sentido de unidad entre ellos. La familia, a menudo percibida como distante, ahora se mantenía más unida que nunca. La enfermedad del rey les recordaba lo que realmente importaba. No los títulos ni los deberes, sino el amor, la familia y la fe. Mientras los médicos continuaban su labor y el mundo contenía la respiración, algo quedaba cada vez más claro. Las noticias que vinieran a continuación no solo marcarían a la familia real, sino también el futuro de la corona. La nación observaba cómo la familia luchaba en silencio, mientras afuera, millones respondían con emoción y miedo, unidos en incertidumbre y esperanza. En todo el Reino Unido parecía posarse un pesado silencio. No era la quietud de la paz, sino la que lleva consigo preocupación. Esa sensación que experimenta la gente cuando sabe que algo va mal, pero aún no puede dimensionar cuán grave es. Las calles, antes llenas de ruido y risas, se percibían más suaves. Cada tienda, café y hogar parecía hablar de un mismo tema: la salud del rey. La televisión permanecía encendida todo el día, sintonizando a reporteros reales cerca del palacio, sus voces bajas y serias. Se repetían una y otra vez las mismas frases. El rey estaba siendo atendido, el palacio monitoreaba su estado, y la familia permanecía unida durante este tiempo. Pero ninguna de esas palabras aliviaba la preocupación de la nación. La gente quería saber más, deseaba comprender la verdadera gravedad de la situación. En hogares de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, las familias se reunían en silencio frente a la televisión, tomando té, algunos moviendo la cabeza, otros secándose lágrimas y muchos susurrando oraciones. Durante generaciones, la familia real había sido símbolo de estabilidad, presente en guerras, celebraciones y tragedias. Ahora, por primera vez en años, ese símbolo parecía frágil. La idea de perder otro monarca tan pronto después de la reina Isabel parecía imposible de aceptar. Afuera de Buckingham Palace, las multitudes crecían. Gente dejaba flores, cartas y velas, niños sostenían pequeñas banderas mientras sus padres miraban en silencio hacia las ventanas del palacio, esperando alguna señal. Reporteros se alineaban en las aceras, cámaras apuntando a las rejas, intentando capturar cualquier pequeño movimiento que pudiera darles alguna pista. Pero el palacio permanecía quieto, sus altos muros guardando secretos. Entre la multitud, un anciano de abrigo oscuro permanecía con la cabeza inclinada. Había vivido bajo el reinado de 3 monarcas y había presenciado la coronación del rey con orgullo. Ahora susurraba suavemente, esperando la recuperación de su majestad. A su alrededor, otros asentían, con rostros llenos de tristeza compartida.
No importaba de dónde vinieran ni en qué creyeran, todos sentían el mismo dolor. Las noticias de todo el mundo comenzaban a llegar. Presidentes, primeros ministros y líderes de cada continente enviaban sus deseos de pronta recuperación. Mensajes de apoyo inundaban las redes sociales. Hashtags como #, reza por el rey, se volvieron tendencia y los timelines se llenaban de fotos antiguas del monarca, sonriendo, riendo, plantando árboles o saludando con esa expresión serena que lo caracterizaba. En iglesias y catedrales se encendían velas y se ofrecían oraciones. Los clérigos hablaban con suavidad sobre unidad y esperanza, recordando que el rey siempre representó servicio y compasión. Incluso quienes normalmente no se acercaban a la fe, se detenían, cerraban los ojos y deseaban buenas noticias. El país no se había sentido tan unido emocionalmente desde el fallecimiento de su madre, la reina Isabel. Mientras tanto, los medios buscaban equilibrar verdad y sensibilidad. Los corresponsales reales, que seguían a la familia desde hace años, hablaban con cuidado. Sus palabras reflejaban tanto profesionalismo como dolor. Sabían cuán frágil era el momento y cuán rápido la esperanza podía convertirse en duelo. El público lo percibía también. Cada titular, cada fotografía, cada pausa en la voz de un reportero aumentaba la tensión. En parques locales y plazas de la ciudad, las grandes pantallas. Si quieres, puedo continuar esta versión y completar la parte final, describiendo la reacción de la nación y la unidad familiar hasta cerrar la narrativa completa en español. ¿Quieres que haga eso? Las transmisiones en vivo mostraban las puertas del palacio. Familias se reunían para observar, tomados de la mano, como esperando un anuncio que podía llegar en cualquier momento. Extraños se consolaban mutuamente, compartiendo historias de encuentros con el rey o simplemente expresando admiración por sus décadas de servicio. Ya no se trataba solo de la realeza, era la sensación de perder a alguien familiar, alguien que siempre había formado parte de sus vidas. En las escuelas, los maestros intentaban explicar a los niños curiosos por qué todos parecían tan tristes. Hablaban con delicadeza, diciéndoles que el rey estaba enfermo y que todos esperaban su pronta recuperación. Algunos niños dibujaban tarjetas o escribían pequeñas notas que más tarde serían colocadas entre el mar de flores frente al palacio. Incluso los más pequeños parecían comprender que algo muy importante estaba sucediendo. El gobierno también se mantenía alerta. Funcionarios se reunían discretamente para evaluar posibles escenarios si la condición del rey empeoraba. Se revisaban planes antiguos, escritos pero nunca utilizados, comparándolos con los protocolos diseñados para momentos de pérdida nacional. Pero por ahora, todos esperaban que esos planes permanecieran en papel, sin ser necesarios. Dentro del palacio, el personal podía ver la preocupación del mundo a través de las ventanas. Desde las habitaciones superiores, la luz de velas y las cámaras afuera teñían los jardines con un suave resplandor dorado. La familia del rey era consciente del creciente interés público y sentía, al mismo tiempo, consuelo y presión. Sabían que el cariño del pueblo era profundo, pero también lo eran sus expectativas. Cada hora sin noticias hacía que la nación contuviera la respiración un poco más. Por la noche, Londres parecía casi irreal. Las calles estaban más silenciosas de lo habitual y el palacio, aunque imponente como siempre, emitía un brillo distinto, lleno de oración y espera. La gente permanecía afuera hasta tarde, susurrando en pequeños grupos, encendiendo velas y cantando suavemente. No era una escena de caos, sino de tristeza compartida, tranquila, por millones de personas conectadas por una esperanza frágil. En todo el Commonwealth, de Canadá a Australia, la historia era la misma. Los canales de noticias transmitían actualizaciones constantes y personas de países lejanos enviaban cartas y mensajes grabados de afecto. Hablaban de su bondad, su devoción por la naturaleza y su capacidad para escuchar cuando otros no lo hacían. El rey, durante tantos años incomprendido por el mundo, recibía ahora el cariño que siempre había merecido en silencio. Sin embargo, conforme los días se convertían en noches y no llegaban novedades importantes, la incertidumbre aumentaba. Los reporteros se preguntaban si el palacio estaba preparando al país para algo más grave. Los rumores recorrían las redes sociales como el viento entre la hierba alta, suaves, rápidos e imposibles de detener. Aún así, entre el miedo y la especulación, persistía la esperanza. La gente confiaba en que el rey, quien siempre mostró fuerza silenciosa, podría sorprenderlos nuevamente. Recordaban cómo su madre había enfrentado tormentas y sufrimiento con gracia y rezaban para que su hijo hiciera lo mismo. En pueblos pequeños y grandes ciudades, las velas parpadeaban en las ventanas, cada una un símbolo diminuto de fe y amor por el monarca que tanto apreciaban. Mientras el mundo observaba,
aguardando señales de recuperación, otra historia se desarrollaba silenciosamente dentro del palacio, aún desconocida para la mayoría. Los médicos reales se preparaban para tomar una decisión crucial y la familia se preparaba para lo que pudiera suceder. La gente afuera percibía la tensión sin comprender su razón. Algo estaba cambiando. Algo grande. La nación contenía la respiración, esperando, observando con la esperanza de lo inesperado. Por el momento, las puertas del palacio permanecían cerradas, las actualizaciones oficiales eran breves y el futuro incierto. Pero mientras las multitudes crecían y las oraciones se elevaban, una verdad se hacía evidente. El amor entre el pueblo y su rey era más profundo de lo que nadie había imaginado. Y en ese amor, incluso en medio del miedo, brillaba una chispa de luz que guiaría a la nación ante las noticias que estaban por llegar. Mientras la nación rezaba afuera, secretos se desarrollaban en silencio dentro del palacio, revelando cuán grave era realmente la condición del rey. Tras las altas rejas de hierro y las pesadas puertas doradas, una tormenta de preocupación se había apoderado de cada pasillo real. Lo que desde afuera parecía calma, era en realidad un lugar lleno de tensión, reuniones susurradas y el sonido de pasos apresurados sobre los suelos de mármol. Los médicos se movían con discreción, llevando carpetas y hablando entre ellos en voz baja. Habían pasado casi todo su tiempo dentro del palacio, turnándose para vigilar al rey. Cada hora traía nuevos desafíos. Algunos días, el rey parecía un poco mejor, sus ojos más abiertos, su voz más firme. Otros días eran mucho más difíciles, y esos altibajos dejaban a todos con sensación de impotencia, especialmente a la familia real. La reina Camila permanecía en una habitación privada cercana, lo suficientemente cerca para llegar a él en segundos. Dormía poco y ligero, despertando con cualquier sonido proveniente de su habitación. Su sonrisa serena se había desvanecido, sustituida por agotamiento, pero se negaba a marcharse. Para ella, esto no era solo la enfermedad de un monarca, sino la lucha de su esposo, el hombre con quien había compartido su vida. El personal admiraba su fortaleza, pero también podía notar sus grietas, esos momentos en que se apartaba para ocultar sus lágrimas antes de regresar a su lado. El príncipe William acudía con frecuencia. Sus visitas eran silenciosas y serias. Hablaba con suavidad con los médicos, haciendo preguntas pero tratando de mantener la esperanza. Aunque nunca lo decía en voz alta, sabía lo que estaba ocurriendo. La condición del rey no mejoraba tan rápido como todos esperaban. Cada vez que William salía de la habitación, cargaba con el pesado pensamiento de que pronto podría tener que asumir responsabilidades que nunca había deseado. Y dentro del palacio, incluso los cambios más pequeños se sentían enormes. Las cortinas se cerraban con más fuerza. Se indicó a los encargados de prensa que hablaran con cuidado, revelando muy poco. Los miembros del personal que habían servido a la familia real durante años susurraban entre ellos, preguntándose cuánto tiempo más podría seguir luchando el rey. El palacio había sido testigo de siglos de alegrías y penas, pero este momento era diferente, algo profundamente humano y frágil. Los médicos habían llegado a un punto en el que las conversaciones difíciles ya no podían posponerse. Una noche, se reunieron en privado con la reina Camila y el príncipe William en el salón del rey. Las luces estaban bajas y el aire cargado de preocupación. El médico principal explicó que el cuerpo del rey se debilitaba y que, aunque los tratamientos continuaban, los riesgos eran ahora muy altos. Recomendaron que el rey necesitara un descanso completo, no solo días, sino semanas, tal vez meses. El silencio que siguió fue largo. Las manos de Camila temblaban ligeramente al asentir, mientras William miraba fijamente al suelo. Ambos comprendían lo que realmente significaba. El tiempo se escapaba más rápido de lo que nadie quería admitir. La única pregunta restante era cómo informar al mundo, o si siquiera hacerlo. Después de esa reunión, la discreción del palacio se volvió aún más estricta. Solo unos pocos asistentes de confianza tenían acceso a la verdad. La mayoría del personal recibió instrucciones de continuar con sus labores normalmente. Desde fuera, el palacio parecía tranquilo y en control, pero dentro, la familia se preparaba para posibilidades que ninguno deseaba enfrentar. El rey, aunque débil, seguía consciente de todo lo que ocurría a su alrededor. Insistía en leer sus informes diarios, e incluso preguntaba sobre asuntos nacionales, negándose a permitir que su enfermedad le arrebatara completamente su papel. Su voz era tenue, pero su mente permanecía aguda. Camila a menudo decía a los médicos que su voluntad de servir era más fuerte que su cuerpo. Incluso exhausto, susurraba preguntas sobre su pueblo y los mensajes que llegaban desde todo el mundo. Una tarde,
pidió ser trasladado a una habitación donde la luz del sol pudiera llegar. Los sirvientes abrieron las cortinas y la suave luz dorada llenó el lugar. Por unos momentos, parecía que el rey encontraba paz allí, contemplando silenciosamente los jardines del palacio. No se pronunciaban palabras, solo se escuchaba el leve canto de los pájaros. Aún así, detrás de esa imagen serena, los médicos del palacio continuaban preocupados. Se preparaban informes en caso de que su estado empeorara. Se revisaban nuevamente planes escritos años atrás para momentos de duelo nacional. La familia estaba al tanto, pero nadie se atrevía a mencionarlo en voz alta. Decirlo haría que la realidad fuera demasiado tangible. Mientras tanto, el equipo de prensa del palacio enfrentaba creciente presión de los medios. Los reporteros exigían actualizaciones, los presentadores hacían preguntas y la preocupación del público aumentaba cada día. Pero el palacio solo emitía comunicados breves y cuidadosos, buscando proteger la privacidad del rey sin generar pánico. La línea entre honestidad y secreto nunca había sido tan delgada. Cada noche, mientras las luces de Londres se reflejaban en los muros del palacio, la reina Camila se sentaba junto a la cama del rey, tomándole la mano. A veces él hablaba suavemente, pidiéndole que permaneciera fuerte. Otras veces descansaba en silencio. El peso de la corona ya no era visible, pero se sentía profundamente. Su amor, antes objeto de críticas públicas, se había convertido en algo admirado por el mundo. Una devoción silenciosa que ninguna enfermedad podía arrebatar. Quienes los observaban durante esas noches describían la escena como desgarradora. Una reina que se negaba a dejar a su rey, susurrando que todo estaría bien, incluso cuando ella misma dudaba. El personal se movía con delicadeza, hablando solo cuando era necesario. El palacio nunca había estado tan quieto. Los asesores más cercanos del rey comenzaron a prepararse discretamente para lo que podría suceder. Cartas, documentos y procedimientos oficiales se organizaban cuidadosamente. Todos sabían que algún día esos papeles serían importantes, aunque no podían predecir cuándo. La incertidumbre hacía que cada hora pareciera más larga, y cada sonido resonaba con fuerza. Así, mientras el mundo afuera continuaba rezando sin saber cuán grave era la situación, quienes estaban dentro del palacio vivían momento a momento. La esperanza y el miedo coexistían en cada sala. La verdad, aunque oculta, era innegable. La lucha del rey había alcanzado su etapa más difícil, pero mientras los médicos trabajaban y la familia permanecía cerca, otro sentimiento comenzaba a extenderse por el palacio. No solo tristeza, sino un valor silencioso. Todos comprendían que, pase lo que pase, lo enfrentarían juntos. La familia real, a menudo vista como distante e inalcanzable, estaba ahora unida por algo profundamente humano: amor, pérdida y fuerza para resistir. Y más allá de los muros del palacio, mientras las velas seguían parpadeando en el frío aire londinense, la nación esperaba, sin saber que la historia dentro del palacio era mucho más desgarradora de lo que nadie había imaginado. A medida que la condición del rey llegaba a su punto más frágil, el palacio comenzaba a prepararse para un futuro que podría cambiarlo todo. Un reino en vilo, con el destino pendiente de un hilo. Durante esas largas noches, la incertidumbre pesaba sobre Londres. Los susurros sobre el futuro del rey eran demasiado fuertes para ignorarlos. Cada deber real, ceremonia y plan público estaba ahora en pausa. Por primera vez en generaciones, la monarquía se encontraba en una encrucijada, un momento que decidiría no solo a su líder, sino su esencia misma. El príncipe William había comenzado a asumir responsabilidades de manera discreta. Reunirse con funcionarios, firmar documentos y tranquilizar al público sobre el control de la situación. Aunque nunca lo expresaba en voz alta, todos percibían el cambio. Un hijo asumiendo poco a poco el lugar de su padre. Pero lo hacían no por ambición, sino por amor y deber. Quería que su padre se sintiera orgulloso y supiera que la corona estaba en buenas manos. La reina Camila seguía siendo un pilar de fortaleza silenciosa, dedicando sus días a cuidar al rey y sus noches a rezar por su recuperación. A su alrededor, el personal del palacio se movía con delicadeza, consciente de que estaban siendo testigos de la historia. Afuera, miles se congregaban con flores, velas y mensajes de esperanza. Las iglesias del país celebraban oraciones mientras las pantallas de televisión mostraban a una nación conteniendo la respiración al unísono. En esa quietud, ocurría algo extraordinario. La monarquía, vista durante tanto tiempo como distante e inaccesible, se transformaba nuevamente en un símbolo de unidad. Ya no se pensaba en títulos ni coronas. Se pensaba en un hombre, un padre y esposo, luchando por seguir vivo. El palacio, aunque impregnado de tristeza, también brillaba con fe,
recordando a todos que incluso los reyes son humanos y que quienes llevan coronas también pueden caer. Pero también mostraba que la verdadera fuerza no reside únicamente en el poder, sino en el amor, la paciencia y las manos que se niegan a soltar. Así, mientras el mundo observaba, las oraciones se elevaban desde todos los rincones del reino. Ya fuera que el rey se recuperara o no, una verdad ya estaba escrita. Su lucha había acercado a su pueblo más que nunca. Una nación esperaba, con la esperanza de ver amanecer tras la noche más oscura. Ahora el mundo observaba y aguardaba, esperando luz después de días tan inciertos para la familia real. La lucha del rey Carlos recordaba a todos que incluso quienes nacen con coronas enfrentan batallas del corazón y del cuerpo. Lo que ocurra a continuación podría remodelar la monarquía para siempre. Pero por ahora, el mundo permanecía unido en oración y esperanza. ¿Qué opinas sobre esta desgarradora noticia real? Comparte tus pensamientos abajo. No olvides darle like y suscribirte. Gracias por acompañarnos hasta el final.